Al asambleísta Rodrigo Gracias, Coyaguazo. presidente. Un saludo a todos quienes a los colegas de asambleístas y a todos quienes nos siguen por las redes sociales y los medios públicos. Bueno, el día de hoy me encuentro en la tierra de los Tres Juanes, aquí en Ambato, en la provincia de Tungurahua, justamente acompañando a la Comisión Médica Voluntaria del Ecuador, que están haciendo brigadas médicas tanto aquí en Ambato como en Pelileo. En ese marco, pues, me cogió aquí justamente para realizar esta intervención. Bien, voy a iniciar planteando de que obviamente la corrupción es algo estructural y algo que viene de manera histórica. Y voy a referir un poquito a la historia. O sea, aquí en las tierras, antes de que se llame América, se le conocía como Aviala. Y en estas tierras existimos civilizaciones avanzadas en todo sentido, en el aspecto de arquitectura, en el aspecto científico, en el aspecto médico, etcétera, etcétera. Y obviamente con una gran riqueza cultural y con grandes riquezas de minerales, etcétera, ¿no? Y claro, cuando en 1492 llegó Colón acá a las tierras de Labia y Ala, obviamente hubo todo un saqueo, todo un robo, a más de muertes y terminar con la civilización. Y ahí pues obviamente lo que se hizo es quitar toda esa riqueza y llevarse para Europa. Y gran parte del desarrollo de Europa justamente por el haber arrebatado esas riquezas aquí a los pueblos de la Yayana. Se llevaron el oro, se llevaron la plata. Sin embargo, con la civilización que existíamos en ese entonces y seguimos existiendo. Esto de manera histórica, pero que no hay que olvidar, nunca hay que olvidar esto. Segundo, ya con respecto, digamos, fruto de todo ello, de ese robo que había, ya en la época republicana, prácticamente la corrupción, ¿no? Ha sido parte estructural, ha sido parte de la forma de enriquecerse de muchos actores. Por lo tanto, la corrupción viene a ser una estrategia de mayor acumulación de riqueza en pocas manos, en pocos sectores. Y actualmente en el sector financiero especulativo. Ustedes miren, el contrabando de algunos, conversado con algunos entendidos, y me dicen que el contrabando es institucionalizado. Y ahí justamente está un punto fundamental de la corrupción que hay que combatir. Me comentaban que el 80% del contrabando que entra al país, sí entra por las fronteras una parte, pero la mayor parte del contrabando y por lo tanto fruto de la corrupción entra por puertos y aeropuertos y se los legaliza. Ahí tenemos un punto estructural que debemos nosotros en este caso resolver. El otro es obviamente el no pago de los impuestos al Estado. Y usted sabe que las grandes fortunas que se han hecho en el país ha sido por el hecho de no pagar los impuestos al Estado ecuatoriano y por lo tanto que ese Estado ecuatoriano pueda redistribuir a la nación. Y eso obviamente no se lo ha hecho. Y ustedes miren, ustedes conocen en una cena que tuvo Alberto Fernández con Angela Merkel, Angela Merkel hacía un comentario y decía que uno de los problemas que existe en América Latina es que los ricos no quieren pagar nada, ¿no? Y buscan mecanismos de cómo no pagar y justificar aquello. Ahí tenemos otro aspecto estructural de lo que yo llamo los puntos fundamentales de corrupción que se dan y que siempre quedan en impunidad. Y la otra, ustedes conocen aquí como país hemos vivido, hemos sentido, como es la apropiación indebida de los recursos de los ecuatorianos. La una expresada claramente en el feriado bancario, ¿no? Que sí fue un acto de corrupción, pues
se fueron llevando la plata de los ecuatorianos. Y como efecto, ¿qué se tuvo? Muertos, que se nos vayan nuestras familias fuera del país. Y lo peor, pues, ahora el señor Maguad, que fue el autor de todo esto, ¿no? Simplemente se puede dar clases de democracia en Estados Unidos. Entonces, así podríamos ir hablando, ¿no es cierto?, dónde está la corrupción y que esta corrupción ha sido la estrategia de enriquecimiento de determinados sectores, ¿no? Vayamos a la Constitución. En la Constitución tenemos en el título 2, en la que se habla sobre los derechos, y nos vamos al capítulo 9, y ahí se habla sobre las responsabilidades, porque a veces, ¿no es cierto?, hablamos de las obligaciones, de los derechos, correcto, pero se habla sobre las responsabilidades. Y ahí en el artículo 83 nos dice literalmente, son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley, las siguientes responsabilidades. En el numeral 2, amaquilla, amayuya, amashuba. Es decir, no ser ocioso, no mentir, no robar. Ahí tenemos una guía de lucha contra la corrupción. Y si vamos al artículo 83 de la misma Constitución, en el numeral 8, nos dice que hay que administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público y denunciar y combatir los actos de corrupción. Y miren, que aquí lo que dice como un primer elemento es administrar honradamente, ¿no? Y con apego al irrestricto a la ley del patrimonio público. Cuando hablamos de amaquilla, es decir, no ser ocioso, estamos hablando, ¿no es cierto?, uno, desde el Estado y el sector privado, incluso el sector comunitario, ¿no es cierto? Y aquí, y aquí estamos hablando desde que se genera el trabajo, desde que genera, ¿no es cierto?, lo productivo, desde que hace política pública y hace obra pública. Y justamente desde ese sector que genera trabajo, hace obra pública, etcétera, ¿no es cierto?, se abre la oportunidad de elaborar, de trabajar, de hacer trabajar las manos, la mente y construir esa obra pública. Aquí, con el señor Lenín Moreno, esto no se cumple. Y el amashua, no robar, y que justamente está vinculado con lo de la corrupción. ¿De quiénes? Desde quienes están en el Estado y también de aquellos que están en actividad privada para la ejecución de la obra pública y de la política pública, ¿no? Porque también el sector privado debe hacer política. Y en este caso también lo que nosotros vamos viendo es que cuando ya empatan entre actores que están en la función pública y están en la actividad privada, obviamente ahí viene un gran problema, porque van a afectar de mayor manera al conjunto de la población. Y por eso hay que dejarles a las dos partes, tanto al funcionario público como al que está en el sector privado. Y ahí viene un refrán que dice, tan culpable es quien mata a la vaca y como el que coge la vaca. En este marco, ¿no es cierto?, cuando vamos a la mayuya, que estábamos diciendo no mentir, se dice no mentir como ciudadano, no mentir como funcionario público, ¿no? Entonces, en este aspecto, recojo lo que está planteando en el artículo 2 del proyecto de ley, que incorpora un nuevo delito denominado el de obstrucción de la justicia, que me parece importante dentro de esto de la mayoría. Y en el numeral 1 se plantea la pena privativa de libertad, que sería un nuevo delito. Y aquí
se plantea dos cosas básicas. Uno, que se impida que una persona pueda dar su testimonio. Es decir, alguien impide que alguien que ha sido testigo de la corrupción, pues ese señor tiene que ser sancionado, porque está evitando que un testigo pueda, digamos, testimoniar aquello. Y el otro es que impida la presentación de pruebas. Es decir, hay que sancionar a ese ciudadano que impide que se presenten las pruebas en un caso de delito de corrupción. Si vamos en el artículo 2, en el numeral 2 del artículo 2 del proyecto reformatorio al COIP, también nos habla sobre no inducir a una persona a prestar falso testimonio. Me parece importante esto porque no se trata solamente de la persona que da el falso testimonio, sino de la persona que induce a que dé ese falso testimonio. Y por lo tanto, ese señor o señora o ciudadano tiene que también ser sancionado. Para finalizar, presidente, en la comparecencia que estuvo la doctora Joana Pesantes dando a conocer el proyecto de ley del gobierno, la Secretaría Jurídica de la Presidencia, le preguntaba si con el incremento de las penas se iba a resolver el problema de la corrupción. Y ella contestó de que no necesariamente. Es decir, tenemos que nosotros buscar una manera, digamos, de manera más profunda de qué hacer, tanto en materia penal como en otros aspectos, para que erradiquemos la corrupción y por lo tanto, de esta manera, pueda ser eficaz las reformas que nosotros vayamos a realizar. Esto comparto con ustedes porque por lo general, como soy parte de la comisión, lo que trato de hacer es recoger el criterio que están planteando todos los demás colegas y con eso pues poder trabajar y que podamos llevar adelante un buen proyecto de ley en la Comisión de Justicia. De mi parte, pues muchas gracias, presidente, y pues que es importante que podamos seguir trabajando, profundizando este proyecto de ley para que por lo menos en algo vaya a aportar a esta lucha inmensa que es contra la corrupción y que algún rato ojalá podamos llegar a los puntos estructurales y no solamente con el incremento de las penas y no solamente una cuestión muy focalizada, sino terminar contra la corrupción acabando con la corrupción estructural que se da en el Estado ecuatoriano. Gracias, presidente. Escuchábamos ahí al asambleísta nacional Rodrigo Coyaguazo con sus reflexiones y aportes para